Buenos días. Ahora sí, iniciamos. Vamos a iniciar nuestra lección. Este, Quiero preguntarles si tenemos nuestro cuadernito. Este ya es nuevo, ¿sí? Perfecto. Abrimos nuestro cuaderno en la página 6 y ahí empezamos la lección de hoy. Nuestra lección dice: no juzgue, sea tolerante. Y este es un tema que sí es necesario verlo a la luz de la Biblia, porque muchas veces creemos que la Biblia se contradice. Y este tema tal parece que puede ser una contradicción de lo que la Biblia dice, pero no. Cuando lo estudiamos a la luz del contexto, vamos a ver que lejos de que se contradiga, Dios quiere en el ser humano, en la vida cristiana, una actitud correcta frente a temas que debemos vivir y que debemos tener en la mano. Definitivamente, cuando hablamos de no juzgar, ese es un tema que debe ser entendido porque lo tenemos que vivir día a día como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, para entenderlo, la única manera es que Dios nos enseñe. Para entenderlo de manera correcta, necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe, que nos abra el corazón, nos abra el entendimiento, para que lo podamos entender de la manera en cómo nos enseña la Biblia. Porque si lo entendemos en la manera de nuestras capacidades, entonces sí vamos a encontrar contradicciones y entonces sí vamos a encontrar como que un pretexto para hacer lo que la Biblia no dice. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así como estamos en una posición de oración, oramos. Gracias, Dios, por permitirnos despertar, levantarnos con esa idea de venir a este lugar, a esta hora, para ser enseñados por ti, para aprender de tu palabra, para capacitarnos en este caminar, en este peregrinar que día a día tenemos. Gracias porque nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra a fondo, porque tú quieres que nosotros vivamos esa vida por la cual nos rescataste, por la cual nos escogiste. Y entonces, estas lecciones es el mecanismo por el cual tú utilizas para moldearnos, para que domingo a domingo podamos aprender y ese aprendizaje sea un modelar constante de tu palabra en nuestras vidas. En este momento vamos a estudiar esta lección, te la pongo en tus manos para que seas tú quien hables y seas tú quien nos ilustres y nos enseñes. Gracias, Dios, porque siempre estás dispuesto a darnos de la sabiduría que necesitamos y siempre estás dispuesto a enseñarnos y a ilustrarnos. Empezamos esta lección en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Ok, como esto no es una predicación, sino más bien es un estudio, entonces quiero que me ayuden para que el estudio se haga pues un tanto más amable, no sea tan cuadrado. Sí necesito del auxilio de las maestras que dan clases, porque en verdad yo tengo un problema muy fuerte cuando doy un estudio, una predicación. Siento que todos se me duermen, siento que no tengo la capacidad de captar la atención y a veces es necesario algunos tips para captar la atención. Pero bueno, hoy vamos a utilizar la manera de la participación todos vamos a participar y vamos a hacer de esta lección algo dinámico para que podamos aprender.
El tema son dos: juzgar y tolerancia. Dos actividades, dos actitudes de la cual la Biblia habla mucho del juzgar y habla mucho de la tolerancia. Pero son dos posiciones que debemos entender como una manera de identificación como hijos de Dios. Que no seamos juzgones, pero también que seamos tolerantes. ¿No es una contradicción? ¿Qué es no juzgar? Antes de leer, vamos a ver estos términos. ¿Qué es cuando alguien te dice no juzgues? ¿Qué idea le da? Roberto, ¿puedes decirme qué idea te da cuando alguien te dice no seas juzgón, no juzgues? ¿Qué piensas de esa palabra? No juzgar, criticarlo, hablar de lo que está haciendo. Hablar de lo que está haciendo, esa es la palabra. Otro hermano, mi buen Raúl, cuando alguien te dice no juzgues, ¿qué idea te da? ¿Cuál es la primera impresión que tienes cuando te dicen no juzgues, no seas juzgón? Pues no, ni idea, pero a veces creo que somos muy observadores en cosas que ni nosotros aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Y Ahí entonces está. reprobamos. Repro- Criticamos, reprobamos. Has dicho palabras muy correctas. Está bien. ¿Alguien que me quiera ayudar con otra participación? Cuando decimos no juzgues, ¿qué idea nos da? Robert y Raúl ya nos están abriendo el tema, ya no lo están abriendo concretamente. Hermana Jessie, ¿qué idea le da a usted cuando le dicen no juzgues, no seas juzgona? ¿Qué idea le da? No criticar a la ligera. No criticar a la ligera. Estas tres expresiones son correctas. Cuando nosotros escuchamos no juzguen, tiene una idea de que nos sentimos superiores y por eso podemos criticar y hacer cosas. Y efectivamente, esta es la idea de nuestra lección. Pero a ver, cuando decimos no juzgues, no criticar, no observar, no estar ahí viendo a la gente. En esa misma posición, ahora vamos a hablar, es que necesitamos ser tolerantes. A ver, ahora, ¿qué idea nos da ser tolerantes? Paciencia, ¿ante qué o para qué? Ante algo que no, le diste la palabra, ante algo que a mí no me gusta, pero tengo que respetar. A ver, ¿estás viendo? No aquí no, Dios nos libre de verlo aquí. Estás viendo dos muchachitos que se están abrazando. Algo que no te gusta, ¿tienes que respetar? Simplemente no lo veo y Ok. La concepción está muy bien, ser tolerante. Ya les dije. Sandy ya nos está abriendo también el panorama. A ver, quisiera otra participación. Lupita, ayúdame. ¿Qué idea tienes cuando se te dice que tienen que ser tolerantes? como pasar por alto algo que sabemos que no es correcto, pero debemos de pasarlo por alto. Tenemos que aceptar. Hermanos, esta es la lección de hoy. Si se dan cuenta, ahora, todos estos dos temas de juzgar y de tolerancia, póngale la cuestión del pecado. La razón para no juzgar es el pecado, la razón para tolerar es el pecado. Ahí póngale como ese peso. Ahí está la balanza, en una parte está juzgar, en otra parte es la tolerancia, pero en las balanzas póngale ahí pecado. O póngale, si no quieren ponerle pecado, póngale actitudes que a Dios no le agradan. Y empezamos. Escriba falso o verdadero. No tengo ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. ¿Es falso o es verdadero? No puedo decirle a nadie lo que deben hacer porque no tengo el derecho de hacerlo. ¿Es verdadero? No tenemos ningún derecho de decir a otros lo que deben hacer. ¿Eso es verdadero? A ver, ahora vamos.
levanten la mano los que crean que es verdadera esa afirmación. No tengo derecho de decirle a nadie lo que tenga que hacer. Levanten la mano. Ok. Levántala con confianza. Joana, Sandy, Roberto, Fabián, Ale. Los que crean que es falso. No tenemos ningún derecho de meternos con la gente. Falso. ¿Quién gana? Sí, afortunadamente esto no tiene nada que ver. No, ¿me lo pones? Okay. No. Esto no tiene nada que ver con votación, ni podemos hacer reglas por mayoría de votos. Pero recuerden estas expresiones porque las vamos a desarrollar. Y vamos a terminar, cuando terminemos la lección en 40 minutos, vamos a regresar a esto, que ese es el punto. ¿Tenemos o no tenemos derecho de decirle a otros los que deben hacer? ¿Ok? Al final también tienes razón, pero en el desarrollo del tema nos vamos a dar cuenta si la actitud de Sandy es correcta o probablemente necesitemos un poco más de agresión. A ver, recuerden lo que hizo Jesús cuando entró al templo. Y estaban, ¿se acuerdan? ¿Qué había en el templo? Había de todo menos la consagración de la casa de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Tomó esa actitud de, por favor, sálganse, pórtense bien. Miren, creo que están profanando la casa de Dios. ¿Eso fue lo que hizo? Bueno, seguimos. Vamos a regresar a estas afirmaciones. 2, ¿quién me lee la segunda afirmación? ¿Quién me la lee, por favor? ¿Esto es falso o es verdadero? Lo más importante en esta vida es tolerar a otros. ¿Es lo más importante? La segunda, la tercera. Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. Y puede ser que sí sea un problema. ¿Esto es falso o es verdadero? Juzgar a otros es un problema en nuestra sociedad. ¿Sí es problema? ¿Juzgar es un problema? A veces sí, ¿no? Y por eso la gente ya no quiere mejor hacer alguna crítica. Pero dijimos que ese tema del juzgar, necesitamos verlo a la luz de la Biblia, si este juzgar es correcto o no es correcto. Esta mentira toma varias formas. Jesús dijo, no juzguen, por lo tanto nunca digo a alguien que está equivocado. ¿Quién soy yo para criticar o decirle qué hacer? No quiero ofender a nadie. Todas las reglas que tiene la iglesia son legalismos. No me gusta que me digan nada. Yo sé cómo manejar mi vida. ¿Serán ciertas esas afirmaciones? Veremos cómo muchas de las mentiras del mundo son verdades a medias. Y efectivamente, así empezamos. El juzgar, efectivamente la Biblia habla de que no debemos juzgar. La Biblia nos habla de tolerancia. ¿Se acuerdan dónde habla de la tolerancia? ¿En qué parte? En el fruto del Espíritu. ¿Lo vimos en dónde? En Gálatas. Y es una muestra del fruto del Espíritu. No lo habla como la tolerancia, lo habla como paciencia, quizá la templanza, pero también hay una parte muy clara, soportados los unos a los otros. O sea, tenemos que soportarnos, pero hay que ver qué es lo que la Biblia manda soportar y qué es lo que la Biblia no nos manda soportar.
¿Cuál es el problema en juzgar a otros? Mateo 7. Dice Mateo 7. Ujú, ¿sí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y que con la medida Que me con que dis. medís os serás medido. Ujú. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mateo 7, del 1 al 4, de manera categórica nos dice que no debemos juzgar. Esa es la regla. No debemos juzgar. Y esta es una norma establecida por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y nos da esta razón: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, con el juicio con que juzgas serás juzgado, con la medida con que mides o serás medido. Cuando hablamos de este juicio, de este juzgar, da la idea de que hay una superioridad incorrecta en cómo vemos las cosas. Y por eso la idea de no juzgar es esa. Nosotros no estamos arriba de nadie. Nosotros no debemos sentirnos arriba, lo que decía Raúl, de estar nada más vigilando, estar observando. A ver, ¿quién te dijo que eres el director? ¿Quién te dijo que eres el supervisor? Dentro de la iglesia de Cristo, ¿todos somos qué? Todos somos iguales. Somos miembros los unos de los otros y nadie vale más que otro. El único que merece ese respeto es la cabeza, que es Cristo. En la iglesia, Cristo es el que decide. En una embarcación, la máxima autoridad es el capitán, la máxima autoridad. Y él es el que decide cómo, hacia dónde y por dónde. Él es el que decide. Pero de ahí para abajo, todos tienen la misma posición. Cada quien tiene un área de trabajo, un área de administración y son iguales. Y cuando la Biblia dice no juzguéis, nos está dando esa referencia de que no nos han dado ninguna facultad para sentirnos arriba de nadie. Y por eso no podemos tomar esa actitud de juzgar. Y dice, no lo hagan, porque con la manera en que tú juzgas, serán juzgados. O sea, no cometan ese error de estar de chismosos, de estar viendo cosas que no les competen, porque también tú vas a ser juzgado. Y esa es la respuesta. Dice, ¿cuál es el problema en juzgar a otros? Alguien que me conteste, ¿cuál es el problema en juzgar a otros? ¿De acuerdo a lo que estamos leyendo? Que vamos a ser juzgados. Ese es el problema de estar metidos en un área donde no nos corresponde, es que también nosotros vamos a ser juzgados. Y dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Con el juicio con que juzgas, serás juzgado. Con la medida con la que mides, serás medido. Pero ¿saben cuál es lo peor? Y lo dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y otro de los problemas de juzgar es que no vemos nuestros errores. Nos sentimos arriba para criticar, para hacer, para ver, pero no vemos nuestros errores. Aquí sí se cumple ese dicho que dice cuando señalas, hay un dedo señalándote a ti y hay 3 que nos señalan a uno mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y cuando nos sentimos más perfectos es cuando somos más imperfectos y tenemos más imperfecciones, muchos errores, muchos vicios, muchas cosas negativas, de las cuales la Biblia nos dice no debemos juzgar. Mejor no te metas en ese tema de sentirte superior a la gente,
no lo hagas. 2, quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen. Y aquí vamos a pensar en el ejemplo que decíamos al inicio con Sandy. Dice, quiere decir entonces que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen. Quiere decir que, como dice, no juzguen, no nos sintamos superiores, no podemos hacer críticas. Y nuevamente, Dios no permita jamás que esto suceda aquí. Lo vemos allá afuera. Vemos 2 muchachitos que se están abrazando. ¿Eso no podemos hacer una crítica de esto? ¿Eso es juzgar? Yo creo que la misma Biblia nos enseña que cuando hay un pecado, o hay errores, o hay actitudes que a Dios no le agradan, sí podemos hacer y levantar la voz para que esto no suceda. Entonces, cuando quiere decir que nunca debemos examinar críticamente lo que otros dicen o hacen, yo creo que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas y sabemos que las actitudes que a Dios no le agradan, que las acciones que a Dios no le agradan, debemos no tan solo criticarlas, las debemos señalar y las debemos llamar. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo en Gálatas? ¿Cómo les dijo? Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó en seguir un evangelio diferente al que se había trazado? ¿A poco los dejó? Los dejó ahí con la doctrina que se estaba infiltrando. No, se levantó y les dijo lo que no debían hacer. Entonces, sí debemos tener esa crítica hacia lo que se hace mal. Hay una diferencia entre juzgar y exhortar y amonestar. Y aquí sí tiene mucho que ver lo que Sandy nos decía. En su concepto, ayúdeme a decir, ¿qué es juzgar? ¿Qué es juzgar? Quizás ser una crítica de lo que vemos. Desde nuestro punto de vista puede ser malo, lo estamos criticando. ¿Qué es exhortar? Sí, mi hermano, adelante. Bueno, encontré aquí una cita en Zacarías, pues que nos da mucha luz acerca de cómo juzgar. Dice Zacarías 8:16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. O sea, están los principios. Dice hablar verdad, juzgar según la verdad. Según la verdad. Pero todo lo que conduzca a la paz, dice, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. También en Juan 7:24 dice, no juzguéis, dice el Señor Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí. Y el juicio, cuando juzgamos de manera incorrecta, lo menos que existe es la paz, es la unidad, lo menos que existe. ¿Qué genera? Controversias. Y las controversias generan divisiones. ¿Ok? Ahora, exhortar. ¿Qué es la exhortación? ¿Alguien que me diga? Es llamar la atención, poner el dedo en algo que se está haciendo mal. ¿Con la finalidad de qué? Se corrija. Una exhortación es para eso. Cuando exhortamos desde aquí, es marcar el error con la idea de que se corrija. Amonestar. Amonestar es pedirle que ese error sea corregido. Pedirle directamente. Te amonesto de que dejes de hacer esto. Te amonesto de que hagas esto. Es la expresión de querer hacer lo que es correcto de acuerdo a la Biblia. Generalmente, juzgar tiene como fin criticar o condenar, mientras exhortación y amonestación busca enderezar y restaurar a la persona. Aunque es cierto
que Jesús advirtió a no juzgar, esto no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe. Y esta es lo que sí está permitido para los hijos de Dios. Los hijos de Dios, los cristianos, tenemos que evitar el juzgar de una manera incorrecta, de una manera que tenga como finalidad dividir, que tenga como finalidad exaltar mi yo. Es que yo, como soy abogado, pues ustedes no lo son, ¿verdad? Entonces sí tengo el derecho de hacerlo. Cuando tenemos que juzgar, la lectura que nos daba nuestro hermano en Zacarías nos da estos dos principios, que es buscar siempre el bien y buscar la paz. Esa es la idea de juzgar. Pero más allá de juzgar, tenemos el punto de exhortar y amonestar. Los cristianos sí estamos llamados a la exhortación y a la amonestación. Esta no es una tarea nada más del liderazgo, del pastorado, sino es de todos tener que llegarnos con los hermanos cuando vemos que algo está mal y tenemos que amonestarlos. Miren, un ejemplo muy rápido. Tenemos aquí a una niñita de 2 años y está dando mucha lata. ¿Qué hacemos? Pues nos acercamos con mucho amor y le decimos, oye, ¿en qué te puedo apoyar? Si quieres, puedes sacar a tu hija, puedes llevarla al pasillo. Eso es una ayuda, es algo como tratar de amonestarle que no haga ruido, pero no es decirles que tu ruido no debe ser permitido en la iglesia. No, eso es ayudar con amor a que nuestra vida se componga. El ejemplo que les di es un ejemplo totalmente muy burdo, pero lo que tiene la idea es que todos podemos hacer esta tarea de exhortar y amonestar. Entonces, sí fuimos llamados a la exhortación, sí fuimos llamados a la amonestación. Lo que Pablo hizo en Gálatas fue eso, fue una exhortación. Les dijo a la iglesia en Gálatas, ustedes están corrompiendo el evangelio. Y entonces la predicación de Pablo a la iglesia fue tan fuerte para componer el camino del evangelio. Nosotros somos llamados a exhortar, a amonestar. No fuimos llamados a juzgar de la manera en que nosotros nos creemos muy sabios, nos creemos superiores. Ese juzgar es el que habla Mateo. Ese juzgar no es al que fuimos llamados. Nosotros podemos decir con toda franqueza que no venimos para juzgar. Nuestra tarea, nuestra misión, nuestra responsabilidad, nuestro ministerio no es el de juzgar a nadie. No nos llamó el Señor a juzgar. Tenemos un Dios que sí es un juez. Y sus juicios son certeros. Sus juicios son verdad. Nosotros no. Pero sí podemos amonestar y exhortar. Vamos a la tolerancia. ¿Quién me lee el punto 4 de la tolerancia? Alguien que me lo lea. La tolerancia que se enseña hoy en muchos lugares no se limita a ser respetuosa y amable con otros, más bien se ha convertido en una doctrina, casi una religión. Promueve la idea que todas las creencias son válidas y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan, condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. Mientras proclama la validez de todas las creencias, rechaza como anticuado y extremista el cristianismo ortodoxo y bíblico. ¿Qué me dicen de la tolerancia? ¿Tenemos que tolerar el pecado? ¿Tenemos que tolerar las actitudes incorrectas? Por ejemplo, la semana pasada predicábamos pues fue repetición de la antepasada, pero la pasada básicamente dijimos por decir, hablar con palabras deshonestas, con groserías. Y de pronto estoy
sentado a la mesa con un hermano que utiliza siempre una grosería antes de cada palabra, y ese es su modo de vida. Nosotros, como amables, como hijos de Dios, tenemos que usar esa tolerancia. Tenemos que decir, es que es mi hermano, es su debilidad. Eso tenemos que tolerarlo. Más allá, ha habido pecados de esos pecados muy característicos, pecados sexuales, que sabemos que hay personas que luchan mucho con ese pecado. Y podemos hablar y decirle al hermano, hermano, pues aquí estoy contigo, ¿sí? Vamos a ver si eso es correcto. Mateo 23, 25. Mateo 23, 25. Dice, si aquí no lo veo. ¿Quién me lo lee? Porque Escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo y de injusticia. perfecto. Ahora, Tito 1:5. Estos tres textos los vamos a concatenar ahorita. Tito 1:5 y 9, del 9 al 13. ¿Lo buscamos? Por esta causa te dejé en Creta para que consiguieses lo deficiente y estable. ¿Sí es ahí? Tito 1, ¿sí? Ok. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieseis lo deficiente y estable y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Sí, sí, El sí. que fuere irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no Vencieron. pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, redentor de palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, el 10. Hasta el 13, mi hermana. Porque hay aún muchos Contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí se acuerdan lo que sí escucharon? ¿Pusieron atención a la lectura? Cuando el apóstol Pablo está hablando en Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrijas lo deficiente. Y da la mecánica. Para eso hay ancianos. Pero ¿cuál es la idea? De corregir. Entonces, no fuimos llamados a ser tolerantes ante actitudes que aquí el apóstol Pablo lo está señalando. Esas actitudes que debe caracterizar, póngalos en sentido negativo.
Una persona que es irreprensible, lo contrario que es, cada rato da motivos a que se le reprenda. ¿Y entonces qué es? Un desobediente. Marido de una sola mujer. Lo contrario, mujeriego. Un mujeriego o un hombreriego. Que tengan hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Entonces, cuando hablamos de esas características negativas, debemos ser tolerantes. El 5 dice, ¿qué diría a los que dicen lo siguiente? Hay que ser tolerante y no ofender a nadie. Es cuando alguien le dice, hay que ser tolerante, no tenemos que ofenderlos. Pero vemos actitudes como esas. ¿Es correcto? Pues no, porque el apóstol Pablo está diciendo y le dice a Tito, por eso te dejé, ¿para qué? Para que corrijas. Entonces no fuimos llamados a ser tolerantes ante las cosas de pecado, ante actitudes incorrectas. Sí, mi hermano. Hay una frase de John MacArthur que a veces aparece ahí en postales, que dice que si las personas se ofenden con la verdad, hay que dejarlos que se ofendan. O sea, no es uno el que los está ofendiendo, es la verdad de Dios la que les ofende. Y dice, pues déjalos que se ofendan, ellos han ofendido más a Dios. Entonces, el objetivo yo creo que de juzgar no es causar un ataque o una ofensa, sino decir la verdad, y la verdad es que la que les va a incomodar, la que les va a confrontar, a ofender. ¿Sí? Sí, y ese es el punto. Pero hermanos, nuevamente, no fuimos llamados a ser tolerantes ante esto. Tenemos que enfrentar esa verdad. Pero para enfrentar la verdad, ¿qué tenemos que hacerla? Tenemos que tener autoridad para hacerlo. ¿Y cuál es nuestra autoridad? Pues vivirla. Si queremos ser guiados por Dios para no tolerar las cosas malas, para no tolerar el pecado, nos debe caracterizar. No estamos embarrados en el pecado. Y ahí es donde necesitamos, hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque necesitamos predicar el Evangelio, pero también nuestra posición es ayudar a la gente que predique este Evangelio, que viva este Evangelio. Todos estamos en una naturaleza pecaminosa, caída. Lo único diferente es que el cristiano tiene al Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo trabaja y nos redarguye y nos confronta. Pero aparte de que nos confronta, le hacemos caso. Somos humildes a ese llamado del Señor. Usted tiene el derecho de decirle a alguien lo que debe hacer. Segunda de Timoteo 4:2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Usted tiene derecho a decirle a alguien lo que debe hacer? El apóstol Pablo nos está diciendo que sí. ¿Cuándo? Bueno, cuando estamos en presencia de estos pecados, de esas actitudes incorrectas, y a Timoteo le dice, predica la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Y lo dice, van a venir tiempos. Van a venir tiempos en donde la gente les va a lavar el cerebro, les va a lavar el oído. Ahí es donde nosotros estamos obligados
a ver, que no, el Señor no nos llamó a ser tolerantes ante este tipo de actitudes. Tenemos que insistir. Entonces, sí tenemos derecho a decir a alguien lo que debe hacer. ¿Estamos de acuerdo? No es una libertad si quiero o no quiero. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, predica, redarguye, reprende, exhorta. No le dijo, mira, si ves que de pronto se te ponen al brinco, pues mejor no te metas en problemas. Si ves que de pronto ni te van a pelar, pues ni pierdas el tiempo. No, el apóstol Pablo fue directo y le dijo, a ver, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, porque vendrán esos momentos. Y entonces nosotros fuimos llamados para defender el evangelio. ¿Sí o no? Tenemos que hacerlo. Gálatas 6:1 dice, hermanos, a ver, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice? Eso lo sabemos de memoria. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y miren el apóstol Pablo, dice, considérate, porque también puedes caer en el mismo, pero no dice tolera, no dice, a ver, aguanta, porque puede ser que tú también, no. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si es mi amigo, tiene que aceptarme como soy, no puede juzgarme. ¿Eso es verdad? Porque tenemos confianza, porque nos llevamos muy bien, tiene que aceptarme como soy. Hermanos, ¿tenemos que aceptar a nuestros hermanos que siguen en pecado? ¿Tenemos que hacerlo? Yo digo que no. Tenemos que hacer lo que dice el apóstol. Tenemos que hacerlo. No es que los echemos, no es que les dejemos de hablar, más bien tenemos que hablar con ellos y decirle lo que tienen que hacer a la luz de la palabra de Dios. Precisamente por ser su amigo, uno quiere hablar la verdad en amor al compañero que lo ama, aún con sus fallas. No puede tomar una actitud de indiferencia hacia el pecado en su amigo. Si no fuera amigo, tomaría la actitud de a mí no me importa, esto es problema tuyo. Leíamos hace 8 días, Efesios 4:25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, sí tenemos la obligación de confrontar el pecado, aún con nuestros más íntimos amigos. No podemos tolerarlo, hermanos. Ninguna actitud que sea pecaminosa, ninguna actitud que deshonre a Dios, ninguna actitud que manche el honor de la iglesia y el honor de Dios, podemos aceptarlo y decirle, no te preocupes. Pues sí, te entiendo. No, hermanos. Todos batallamos con el pecado, todos. Pero todos tenemos que ayudarnos a predicar el evangelio que nos ha llamado el Señor. Examine su actitud. ¿Con qué actitud se debe tratar al caído o con quien no está de acuerdo? En Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Con qué actitud debemos tratar al caído? Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. Y lo dice la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque todos estamos expuestos a hacer. Y entonces todos necesitamos de ese espíritu para que nos levanten. No necesitamos un cinturón que nos esté sonrojando el lomo.
porque tampoco lo vamos a aceptar nosotros. Entonces, si nosotros no aceptamos eso, tenemos que llegar con nuestros hermanos que están cayendo en algún error para restaurarle con un espíritu de mansedumbre. ¿Con qué otra actitud? Efesios 4:2. Dice Efesios 4:2, y es que también aquí está bien chiquita la letra, dice, con toda humildad y mansedumbre soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Aquí qué ponemos? Sí, humildad, mansedumbre y paciencia. En amor, sí, en amor. Entonces, en Gálatas nos dice que tenemos que restaurar con mansedumbre, con un espíritu de mansedumbre. En Efesios nos dice cuáles son esos ingredientes con los que debemos restaurar. Con humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Hermanos, si algo de esto falta, no estamos haciendo el trabajo correcto o el trabajo bíblico. Puede haber mucha humildad, puede haber mansedumbre, pero si no hay amor, nos está faltando un ingrediente para que el ministerio esté perfecto. Estas son las cualidades. Ahora, Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses, ¿me lo ponen, por favor? Es que mi escribano no me puso Colosenses, pero aquí lo buscamos. Hermanos, búsquenme Colosenses 3, del 12 al 13. Quien lo tenga, por favor, me ayuden. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Otra vez tenemos las características de cómo tenemos nuestra actitud frente a nuestros hermanos. ¿Y eso qué es? Es ser tolerantes, pero no al pecado, sino tener una actitud con nuestro hermano para confrontar el pecado. La tolerancia permisiva que acepta todo lo equivocado, pero esto no nos da permiso a ser áspero o faltar al respeto a otros. Dios nos llama a soportar los unos a los otros, a ser amables y humildes, porque también tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o en la amargura. Rechace al pecado, pero ame al pecador. Es decir, el Señor nos llamó a amar a nuestros hermanos, tener una actitud de mansedumbre, lo dijimos en Efesios, también lo dijimos en Gálatas, mansedumbre, amor, paciencia, pero jamás tener que soportar el pecado de nuestros hermanos. Entonces, nuevamente, fuimos llamados a ser tolerantes, fuimos llamados a ser amorosos, hermanos. Es muy diferente, es a tener amor, a mostrar amor, pero no a tolerar ningún tipo de pecado. ¿Cuál es el único pecado que podemos tolerar, hermanos? El único. ¿Cuál es el único? Pues ni uno, ni uno, hermanos. No hay una sola actitud que debemos tolerar de nuestros hermanos, ninguna, hermanos. La idolatría, la hechicería, las enemistades, iras, contiendas, todas esas cosas no podemos tolerarlas. Tenemos que ir con nuestros hermanos con esa actitud en amor, en paciencia, pero confrontar a los hermanos. Entonces, debemos juzgar desde el punto de vista en que lo decía nuestro hermano en Ezequiel. Desde ese punto de vista,
sí podemos juzgar con la finalidad de corregir, con la finalidad de unir. Pero cuando nuestro juicio es porque nos sentimos superiores, cuando todos son inferiores, cuando tenemos que juzgar y señalar porque nos sentimos más, ese juzgar no nos compete a nosotros. Fuimos llamados a ser tolerantes al pecado, nada, hermanos. No fuimos llamados a tolerar el pecado. Actitudes que deshonran a Dios, no podemos tolerarlo. Entonces no podemos ser tolerantes. No nos pueden obligar a no meternos en la vida de la gente. Sí, hermanos. La predicación es meterse en la vida del pecador. Esa es la predicación del Evangelio. Que Cristo componga esa vida muerta y les dé vida. Entonces fuimos llamados a predicar el Evangelio y a no tolerar el pecado. El legalismo. Existe una idea equivocada de cualquier iglesia que tenga reglas y es legalista. Si tener reglas y normas es legalismo, entonces ¿cómo se explica que el Nuevo Testamento está lleno de ellas? Reglas o prohibiciones pueden ayudar o dañar a la iglesia, pero el verdadero legalismo es otra cosa. El legalista se cree superior a otros porque cumple algunas normas externas que considera necesarias para ser espiritual. Toma la actitud como de gracias a Dios no soy como ellos. Mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por cumplir una lista de exigencias o prohibiciones externas. Por esfuerzos propios produce una apariencia exterior de santidad. Cree que la mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles. Y eso lo vemos con los fariseos. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que llegaban los fariseos y decía, gracias a Dios porque no soy como el que den. Gracias a Dios porque yo sí diezmo. Gracias a Dios porque yo sí oro. Esos son legalismos. El legalismo no te hace un buen cristiano, más bien te hace un verdadero hipócrita. Cuando somos legalistas, ni tan siquiera somos dignos de confianza, ni somos instrumento de Dios para el servicio del Evangelio. El legalismo no nos sirve de nada. El legalismo únicamente muestra apariencias externas, pero la verdad es que internamente estamos, como les dijo Jesús, como sepulcros blanqueados, bien bonitos por fuera y por dentro es una verdadera putrefacción. Ese es el legalismo que Dios no quiere que vivamos en la iglesia. Sí es cierto, hay reglas, sí es cierto, hay normas, pero no son normas exteriores, sino normas que llevan una vida que honre a Dios. Nosotros no podemos compararnos. Y ese es el legalismo cuando se compara. Yo sí hago esto, nosotros sí hacemos esto, nosotros sí oramos, nosotros. Eso no de ninguna manera abona al crecimiento de la iglesia ni a la madurez, el crecimiento que debe tener una iglesia. Una iglesia va madurando porque las actitudes internas reflejan las externas, porque nuestra vida interna refleja cómo nos desarrollamos externamente. Dos extremos para evitar. Juzgar a otros, legalista rígido, que mira a otros con desprecio. Eso también debemos evitar, ya lo dijimos, a la luz de Gálatas, a la luz de Efesios y Colosenses, no podemos ser con una actitud despreciativa, no nos debe caracterizar la falta de amor. Debemos señalar errores con amor. Tolerar cualquier cosa. ¿Quién soy yo para juzgar? No quiere ofender a nadie. Ya dijimos que un cristiano, el Hijo de Dios, no va a tolerar ningún tipo de pecado. Ninguno, hermano. El Señor sí lo perdonó, pero no lo tolera. O sea, ya lo perdonó, dice la Biblia que nuestros pecados los mandó a lo más profundo de la mar. Y lo mejor es que el Señor ya no se acuerda de esas iniquidades, ya los borra. Pero eso no quiere decir que sigamos con esa actitud pecaminosa constante y deliberada y de una manera consciente.
Entonces, no podemos tolerar ningún tipo de error, ningún tipo de pecado. No es que seamos 100% santos. Lo que pasa, hermanos, es que la Biblia nos enseña cuáles son las actitudes con las que debemos andar. Y hoy tenemos en nuestro servicio normal, empezamos hace 15 días, hace 20 días con la predicación de mi hermano Eve, después hace 15 días con la que di hace 8 días. Y seguimos en estas actitudes prácticas de lo que no debemos hacer. Y entonces, si la Biblia nos dice que eso no debemos hacer, eso es lo que no debemos tolerar. Que alguien lo haga. Que alguien tenga esas actitudes constantes, eso es lo que no debemos hacer. Ambos extremos muestran una falta de amor y una indiferencia hacia otros. Es necesario pararse firme contra el mal. Una iglesia que tolera el pecado no puede esperar la bendición de Dios, porque un poco de levadura fermenta toda la masa. Si hay alguien que tolera el pecado, eso es la levadura. Y entonces esto crece. Y también eso echa a perder el pecado. Cuando dice un poco de levadura fermenta toda la masa, la levadura hace que crece. Pero la levadura es un aspecto de contaminación y contamina todo. Entonces, todos estamos obligados a ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios. No vamos a tolerar el pecado, no vamos a juzgar con esa actitud de superioridad, pero sí vamos a ¿qué? Dijimos no vamos a juzgar con una actitud de superioridad, pero sí a exhortar, ¿y a qué? Y amonestar. Sí, exhortar y amonestar. Hermanos, Dios quiera que esta lección nos ayude para que podamos hacer algo en el ministerio, en la obra de Dios. Si creen que el servicio a Dios es nada más de aquí para allá y los únicos que sirven son los que están aquí, hermanos, todos tenemos esa obligación de ir con mi hermano y ayudarle a ser cada día más santo. Aquí si vemos una actitud incorrecta, no lo toleremos, vamos con él, vamos a abrazarlo y decimos, hermano, hay que evitar esta palabra. Esta palabra es una palabra deshonesta, esta palabra deshonra a Dios. Hay algunas palabras que de pronto no son abiertamente una grosería, pero sí se disfrazan. Sí se disfrazan e implican esa grosería. Es ahí donde nosotros podemos decir, hermano, cambie esta palabra. Esa palabra, pues, en uno que no es cristiano lo diría así, pero es lo mismo. Ahí es donde nosotros debemos hacer algo para no tolerar el pecado. ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna participación que quieran? Pues nuevamente, mis hermanos, estas enseñanzas es una capacitación constante, continua, para ser mejores, para agradar a Dios. Esto nos enseña cómo el Señor nos quiere. Y Dios no nos quiere que juzguemos de manera incorrecta, que pongamos el dedo en la gente y 3 dedos nos señalen. Pero sí quiere que nos ayudemos a crecer, que nos ayudemos a evitar el pecado, que no toleremos el pecado. Eso es lo que Dios quiere entre nosotros. ¿Nos ponemos de pie? Gracias Dios por estos momentos, gracias por la bendición de poder leer tu palabra y concretamente saber que no nos llamaste a juzgar porque nos sentimos superiores, pero sí nos llamaste a juzgar de la manera en que podamos corregir errores, en que podamos ayudar a nuestros hermanos al crecimiento en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a hacer este ministerio, ayúdanos a hacer este trabajo y permite que todos podamos aprender a que no podamos tolerar el pecado, que podamos entender que no fuimos llamados a tolerar, a aceptar las cosas pecaminosas. Tu palabra nos enseña que debemos mostrar amor. Tu palabra nos enseña que debemos mostrar mansedumbre. Pero aún con el amor y con la mansedumbre tenemos que enfrentar y corregir y llamar la atención y exhortar a mis hermanos quienes cometen algún error. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera y de la manera en que lo trazas en tu palabra.
en el nombre de Jesús. Amén.